La madrastra obligó a su hijastra a comprometerse con un mendigo para humillarla el día de la boda. Todos quedaron aterrorizados por el secreto que el mendigo reveló. El sol abrasador de Madrid castigaba sin piedad la Gran Vía, donde Alejandro, un joven de 28 años con cabello desaliñado y ropa andrajosa, estaba sentado en la acera. Sus ojos marrones, antes vibrantes, ahora estaban apagados por el agotamiento y el hambre. Las costillas prominentes bajo su camisa rota revelaban semanas de escasez de alimento. Alejandro observaba el ajetreo frenético de la gente, sintiéndose invisible en medio de la multitud. Su estómago gruñó dolorosamente, recordándole que no había comido en más de 2 días. Solo un día más, Alejandro. Puedes hacerlo. Alguien te notará hoy, murmuró para sí mismo, tratando de mantener viva su esperanza. ¿A quién engaño? Nadie mira 2 veces a un mendigo, pensó, con su voz interior cargada de amargura. Las horas pasaban lentamente, y Alejandro luchaba contra la tentación de hurgar en los cubos de basura cercanos en busca de restos de comida. Se había prometido a sí mismo que no se hundiría a ese nivel, pero el hambre era un adversario implacable. Sus ojos seguían involuntariamente a cada persona que pasaba con bolsas de comida o tazas. El aroma de un bocadillo que se vendía en la esquina torturaba sus sentidos, haciendo que le aguara la boca y que su estómago protestara aún más fuerte. Tal vez debería intentar en ese refugio otra vez. No, no puedo. Alejandro se estremeció, dejando el pensamiento sin terminar. ¿Por qué las cosas tuvieron que llegar a esto? Ojalá no hubiera crecido así. Ojalá hubiera tenido una familia, un hogar. Su mente divagaba dolorosamente, recordando el pasado. A medida que avanzaba la tarde, la desesperación de Alejandro crecía. Observaba a otros indigentes acercarse a los peatones pidiendo algunas monedas, pero él no podía reunir el coraje para hacerlo mismo. Su orgullo, lo último que le quedaba, lo retenía. Un hombre mayor sentado no muy lejos miró a Alejandro con una mezcla de lástima. Chico, a veces las cosas parecen desesperadas, pero sobrevivimos, dijo el hombre con voz ronca por la edad y la vida en las calles. Lo sé, pero a veces se siente como si nuestra vida en las calles nunca fuera a cambiar. Solo tenemos las pocas monedas que nos dan las personas de buen corazón, pero necesitamos más oportunidades de trabajo, vivienda para salir de aquí, comida saludable en la mesa, respondió Alejandro, su voz temblando entre la esperanza y la incredulidad. De repente, como si el universo hubiera escuchado su súplica silenciosa, una mujer de mediana edad se detuvo frente a Alejandro. Sin decir una palabra, le entregó una bolsa de papel que contenía un bocadillo aún caliente. El aroma de pan fresco y carne asada llenó sus fosas nasales, revolviera de ansión. Alejandro miró a la mujer, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, señora. No tiene idea de lo mucho que esto significa para mí, dijo, con la voz ahogada por la emoción. La mujer simplemente sonrió con dulzura y continuó su camino, dejando a Alejandro maravillado por ese acto de bondad. Tal vez todavía hay bondad en este mundo. Tal vez no estoy completamente solo, pensó Alejandro, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Mientras Alejandro se preparaba para saborear el preciado bocadillo, su mirada captó a otros 2 hombres sentados cerca. Sus rostros delgados y ojos hambrientos eran un espejo de su propia situación. Sin dudarlo, Alejandro dividió el bocadillo en 3 partes, ofreciéndolas a sus compañeros de sufrimiento. Oigan, chicos, vamos a compartir. Nadie debería pasar hambre cuando podemos ayudarnos unos a otros, dijo, con voz ronca pero amable. Al otro lado de la calle, 2 mujeres estaban observando la escena. Elena, una joven de largo cabello castaño y compasivos ojos verdes, sintió que su corazón se encogía ante la vista del acto de bondad. Dio un paso hacia la acera, decidida a ofrecer más ayuda, cuando sintió un tirón brusco en su brazo. Isabel, su madrastra, una mujer de mediana edad con facciones duras y mirada fría, la sujetaba con fuerza. Ni se te ocurra, Elena. No permitiré que te mezcles con esa gente, dijo Isabel, sus ojos grises chispeando de ira. Pero Isabel, necesitan ayuda. ¿Cómo podemos simplemente ignorarlos?, protestó Elena, su voz temblando de emoción e indignación. Isabel arrastró a Elena lejos de la escena, sus tacones altos resonando en la acera mientras se acercaban a una tienda de lujo. El contraste entre los relucientes escaparates y la dura realidad de la calle era impactante. Elena se resistió, sus ojos aún fijos en Alejandro y sus compañeros. Isabel se detuvo abruptamente, girando sobre sus talones para enfrentar a su hija. Su rostro estaba retorcido en una máscara de disgusto y rabia apenas contenida. ¿Has perdido la cabeza, Elena? Esa gente es peligrosa. Probablemente usarían cualquier dinero que les dieras para drogas o alcohol, dijo Isabel, su tono cortante. No sabes eso, Isabel. Ese hombre acaba de compartir la única comida que probablemente tuvo hoy. ¿Cómo puedes ser tan insensible?, dijo Elena, su voz temblando de indignación. La discusión entre las 2 mujeres atrajo miradas curiosas de los transeúntes. Elena, usualmente reservada, sintió que una valentía poco común crecía dentro de ella. Se soltó del agarre de Isabel y dio un paso decidido hacia la calle. Son seres humanos, Isabel. Merecen compasión, no juicio, declaró Elena, su voz ganando fuerza.
Isabel agarró el brazo de Elena nuevamente, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en la piel de su hijastra. No entiendes cómo funciona. Eligió este estilo de vida. No es nuestra responsabilidad salvarlos, argumentó Isabel, su tono condescendiente. Elegir, nadie elige pasar hambre o vivir en las calles. ¿Cómo puede ser tan ciega?, contestó Elena, lágrimas de frustración brillando en sus ojos. Decidida, Elena logró liberarse una vez más. Antes de que Isabel pudiera detenerla, cruzó rápidamente la calle, acercándose a Alejandro y sus compañeros con manos temblorosas. Elena sacó algunos billetes de su bolso. «Por favor, tomen esto. Espero que pueda ayudar de alguna manera», dijo, extendiendo el dinero hacia Alejandro. El joven miró a Elena, sorprendido y conmovido por el gesto. Sus ojos se encontraron por un breve momento, una conexión silenciosa pasando entre ellos. «Gracias, señorita. Su amabilidad significa más de lo que puede imaginar», respondió Alejandro, su voz ronca de emoción. «No es nada, realmente. Solo desearía poder hacer más», murmuró Elena, sintiéndose aliviada y a la vez impotente ante la situación de ellos. Isabel observaba la escena desde la distancia, su rostro una mezcla de furia y algo más. Sus ojos grises se estrecharon, enfocándose en Alejandro. Había algo en él, algo que iba más allá de su apariencia desgastada. Un plan comenzó a formarse en su mente. Un plan que podría resolver varios de sus problemas de una sola vez. Elena regresó a la acera, preparándose para la inevitable confrontación con su madrastra. Para su sorpresa, Isabel no gritó ni la reprendió inmediatamente. En su lugar, una sonrisa fría se formó en sus labios. «Bueno, ya que insistes en mezclarte con esta gente, tal vez debería enseñarte una lección sobre ellos, ¿no crees?», quirió Isabel, su tono goteando sarcasmo. «¿Qué estás planeando, Isabel?», cuestionó Elena, repentinamente aprensiva por el cambio de madrastra. Mientras las dos mujeres se alejaban, Isabel lanzó una última mirada a Alejandro. Sus ojos brillaron con una determinación fría, una idea claramente tomando forma en su mente calculadora. Elena, aún confundida por el repentino cambio de comportamiento de Isabel, no notó la mirada. Estaba perdida en sus propios pensamientos, repasando el breve encuentro con Alejandro. Había algo en él, una dignidad y bondad que contrastaba fuertemente con su precaria situación. Ese joven, hay algo diferente en él, ¿no crees?, comentó Isabel casualmente, su voz cargada de un interés que envió un escalofrío por la columna de Elena. «¿Por qué el repentino interés, Isabel? Hace unos minutos querías que lo ignorara por completo», respondió Elena, incapaz de ocultar la sospecha en su voz. Cuando llegaron a la mansión, Isabel irrumpió por la puerta, sus tacones resonando a través del vestíbulo de mármol. Elena la siguió en silencio, aún inquieta por los acontecimientos de la tarde. Javier, alertado por la turbulenta llegada, emergió de su oficina, arrugada de preocupación. Isabel no perdió tiempo en cortesías. «Javier, tu hija está fuera de control hoy. Casi se mezcla con mendigos en la calle». «¿Mendigos?», su voz resonó en las paredes, cargada de indignación. Javier miró de Isabel a Elena, su rostro una mezcla de confusión y decepción. «Elena, ¿es esto cierto?», preguntó, su voz cansada. «Padre, solo estaba tratando de ayudar a alguien necesitado. No veo cómo eso podría estar mal», respondió Elena, su voz temblando ligeramente pero firme en acción. Isabel agarró el brazo de Javier, arrastrándolo hacia la oficina y cerrando la puerta, dejando a Elena fuera. El sonido amortiguado de sus argumentos se filtraba a través de la sólida madera. «¿No ves el peligro aquí, Javier? Está arruinando nuestra reputación al asociarse con la escoria de la sociedad». Isabel gesticulaba furiosamente, sus ojos centelleando. Javier se hundió en su silla de cuero, pasando su mano por su rostro en un gesto de agotamiento. «Isabel, ella tiene un buen corazón. No podemos condenarla por eso», argumentó débilmente. «¿Un buen corazón? En este mundo, un buen corazón es una debilidad que no podemos permitir», replicó Isabel, su voz tan afilada como una navaja. La discusión escaló, con Isabel enumerando todas las transgresiones de Elena en los últimos meses: las donaciones a organizaciones benéficas sin aprobación, el trabajo voluntario en barrios pobres, la negativa a asistir a los eventos sociales adecuados. Javier escuchaba, su rostro palideciendo por minutos. «Está arruinando todo por lo que hemos trabajado, Javier. Nuestra posición social, nuestras conexiones, todo está en riesgo por esta fijación que tienen ayudar a los menos afortunados», continuó Isabel, su voz un furioso susurro. «Pero es mi hija, Isabel. No puedo simplemente cambiar quién es», dijo Javier, aunque su voz ya mostraba signos de resignación. Isabel detuvo su furioso paseo por la oficina, volviéndose para enfrentar a Javier con un brillo peligroso en sus ojos. «Tengo un plan», declaró, su voz repentinamente calmada y controlada. «Un plan que resolverá dos problemas a la vez». Javier se enderezó en su silla, repentinamente alerta. Conocía ese tono de Isabel, y generalmente no auguraba nada bueno. «¿Qué clase de plan?», preguntó cautelosamente, temiendo la respuesta. «Un plan que le enseñará una lección a Elena», respondió Isabel, una sonrisa fría formándose en sus labios. El silencio cayó sobre la oficina, pesado y opresivo. Javier miró a Isabel, una mezcla de miedo y curiosidad en sus ojos. Sabía que debería protestar, defender a su hija, pero años de manipulación y control de Isabel habían desgastado su voluntad. «¿Qué tienes exactamente en mente?», finalmente preguntó,
su voz apenas más que un susurro. Isabel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una luz casi maníaca. Estaba tan ansiosa por ayudar. ¿Qué tal si lo usáramos para mostrarle a Elena que la gente como él no es tan buena? ¿Qué tal si ella tuviera que ver de cerca lo malo que puede ser la gente como él? Insinuó, su voz goteando mal. Isabel, ¿qué estás sugiriendo?, preguntó Javier, un escalofrío de aprensión recorriendo su columna. Isabel se puso de pie abruptamente, su silueta proyectando una sombra amenazante sobre Javier. Caminó hacia la ventana de la oficina, mirando el jardín meticulosamente mantenido, una sonrisa fría formándose en sus labios. Matrimonio, Javier. Obligaremos a Elena a casarse con ese mendigo, declaró, su voz llena de cruel satisfacción. Javier se atragantó con su whisky, sus ojos abiertos de incredulidad. «Te has vuelto loca, Isabel. Eso es monstruoso», exclamó levantándose de su silla. «¿Monstruoso? No, querido. Es una lección necesaria. Piénsalo. ¿Qué mejor manera de mostrarle a Elena la dura realidad del mundo que haciéndola vivir con alguien como él?», respondió Isabel, tono calculado y frío. Javier comenzó a caminar de un lado a otro por la oficina, pasando sus manos por su cabello canoso en un gesto de desespero. «Pero, ¿y su felicidad? Mi hija merece más que esto», Isabel argumentó, su voz firme a pesar de la evidente preocupación. Isabel se volvió para enfrentarlo, sus ojos brillando con determinación. «Felicidad, Javier, estamos hablando del futuro de tu hija. Imagina las miradas, los susurros en los eventos sociales. Elena necesita entender las consecuencias de sus acciones irreflexivas». Cada palabra cargada de convicción. «Esto no parece correcto, Isabel. Mi hija nunca se avergonzaría de un hombre sencillo. Además, tiene buen corazón. Difícilmente le molestaría algo así, ¿no crees?», cuestionó Javier, un destello de orgullo en su voz al pensar en el fuerte carácter de su hija. Isabel se rió, un sonido frío y sin humor que resonó en las paredes de la oficina. «Oh, Javier, ¿realmente crees que podría manejarlo? Puede que tenga un corazón bondadoso, pero sigue siendo una chica criada en el lujo. Unos días viviendo con ese mendigo y estará suplicando entrar en razón», dijo, descartando la preocupación de Javier con un gesto desdeñoso. Javier se apoyó en el escritorio, el peso de la propuesta de Isabel claramente visible en sus hombros caídos. «¿Y el joven? ¿Cómo vamos a convencerlo de que participe en esta farsa?», preguntó, su voz llena de «Dinero, querido. Le ofreceremos una cantidad que no podrá rechazar para alguien en su situación. Será una oferta irresistible», respondió Isabel, su voz rebosante de confianza. El silencio cayó sobre la oficina, pesado y opresivo. Javier miró al vacío, su mente una tormenta de emociones. El amor paternal y la preocupación por el bienestar de Elena chocaban con el miedo a las consecuencias sociales. «Yo no lo sé, Isabel. Esto parece ir demasiado lejos. ¿No podemos simplemente hablar con ella?», murmuró finalmente, su voz cargada de duda. Isabel se acercó a él, su tono suavizándose pero aún firme. «Javier, querido, las palabras no son suficientes. Elena necesita ver por sí misma. A veces tenemos que ser duros para proteger a los que amamos», argumentó, su voz una mezcla de persuasión y falsa compasión. «Sí, pero forzar un matrimonio, jugar con la vida de mi hija de esta manera. Debe haber otra forma», protestó Javier, su mirada revelando el conflicto interno que estaba enfrentando. Javier se levantó lentamente, caminando hacia la ventana, miró el mundo más allá, un mundo que parecía tan complejo y lleno de trampas para su querida hija. Con un profundo suspiro, se volvió hacia Isabel. «Esto no terminará bien, Isabel. Estás subestimando a Elena y la fuerza de sus convicciones», bro, su voz llena de genuina preocupación. Irritada por la falta de entusiasmo de Javier, Isabel cruzó los brazos, sus ojos brillando de frustración. «Tu vacilación es exactamente la razón por la que Elena está fuera de control. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Eres su padre. Tienes que enseñarle a proteger su reputación», comentó, su voz afilada. El sol comenzaba a ponerse sobre el parque de la ciudad, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Alejandro estaba sentado en un banco desgastado, observando a la gente pasar cuando una figura elegante se acercó. Isabel, en su abrigo de diseñador y tacones altos, parecía fuera de lugar en ese entorno. Se detuvo frente a Alejandro, fría mirada evaluándolo de pies a cabeza. «Eres el mendigo que estaba aquí antes, ¿verdad? Soy Isabel, la madrastra de Elena, la joven que estaba conmigo», dijo, su voz una mezcla de desdén y falsa cordialidad. Alejandro se puso de pie, confundido y un poco a la defensiva. «Sí, soy yo. Mi nombre es Alejandro. «¿Qué desea, señora?», respondió, su voz ronca por la falta de «Tengo una propuesta para ti, una que podría cambiar completamente tu vida», declaró Isabel, una sonrisa calculadora formándose en sus labios. Isabel no perdió tiempo en llegar al grano. Le expuso su plan a Alejandro, explicándole el matrimonio arreglado con Elena, prometiéndole una vida de comodidad y lujo a cambio de su cooperación. Alejandro escuchó, sus ojos abriéndose con cada palabra. «Me está pidiendo que me case con su hijastra, la amable mujer que me ayudó hoy»,
¿Por dinero?, preguntó, incrédulo. Isabel asintió, su sonrisa nunca vacilando. Piénsalo, Alejandro. Nunca más tendrías que preocuparte por la comida o el refugio. Tendrías todo lo que alguna vez has soñado. Su voz tan seductora como la de una serpiente. No puedo aceptar esto. No puedo usar a alguien así, especialmente a alguien que fue amable conmigo, respondió Alejandro, sacudiendo la cabeza en señal de rechazo. El rechazo de Alejandro pareció irritar a Isabel, pero mantuvo la compostura. Cambiando de táctica, decidió apelar a otro lado de Alejandro. Piensa en las posibilidades, Alejandro. Con este dinero podrías ayudar a tanta gente. Tus amigos en las calles que pasan hambre cada día, dio su voz baja y persuasiva. Alejandro vaciló, sus manos apretándose en puños mientras consideraba las palabras de Isabel. La imagen de sus compañeros de la calle, hambrientos y desesperados, destelló en su mente. ¿Realmente podría hacer una diferencia?, murmuró, más para sí mismo que para Isabel. Imagina cuántas vidas podrías cambiar. ¿No es eso lo que Elena haría? ¿Usar sus recursos para ayudar a otros?, presionó Isabel, sintiendo la vacilación de Alejandro. Mientras Alejandro reflexionaba, sus ojos vagaron hacia el abrigo de Isabel, deteniéndose en un broche de oro prendido en la solapa. Era un diseño intrincado, una rosa entrelazada con enredaderas. Algo en ese broche despertó un recuerdo distante en Alejandro, un recuerdo nebuloso de un tiempo largo, tiempo olvidado. Extendió la mano involuntariamente, casi tocando el broche. Este broche lo he visto antes, murmuró, su voz temblando con súbita emoción. Isabel retrocedió un paso, ligeramente sorprendida por la reacción de Alejandro. Es solo una vieja joya familiar, nada importante, dijo rápidamente, su mano cubriendo protectoramente el broche. Qué extraño. Estoy seguro de que recuerdo este broche. Recuerdo a alguien usándolo, una mujer cantándome, pensó Alejandro para sí mismo, luchando con los fragmentos de memoria de una infancia distante. ¿Nos vamos? Estoy segura de que ayudarás a muchos con esta decisión, Alejandro, presionó Isabel, haciendo un gesto para que Alejandro la siguiera. Él asintió. Antes de irse, Alejandro se volvió hacia sus compañeros de la calle, prometiendo volver con ayuda. No se preocupen, volveré. Encontraré una manera de ayudarlos a todos, dijo, voz ahogada por la emoción. Poco después de sentarse dentro del vehículo que olía a cuero nuevo, Alejandro no podía dejar de pensar en la extraña familiaridad del broche de Isabel y la surrealista propuesta que le había hecho. Espero estar haciendo lo correcto, pero si esto puede ayudar a otros, tal vez valga la pena, murmuró para sí mismo, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre su rodilla. Minutos después, el lujoso coche de Isabel se deslizó silenciosamente a través de las puertas de la mansión, la gran casa alzándose imponente frente a ella. Alejandro, sentado en la parte trasera, miraba con asombro el edificio. Elena, que estaba leyendo un libro junto a la ventana de su dormitorio, escuchó el sonido del coche y miró hacia afuera, curiosa. Sus ojos se abrieron de sorpresa al ver a Alejandro saliendo del vehículo, luciendo fuera de lugar y ropa gastada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Isabel trajo a ese hombre aquí? Esto no puede ser bueno. ¿Le hizo algo?, murmuró para sí misma, confundida y aprensiva, sintiendo que su corazón se aceleraba con un presentimiento de desgracia. Isabel condujo a Alejandro al interior de la casa, lanzando una mirada significativa a Elena, que observaba desde la ventana. «Espera aquí», instruyó a Alejandro, dejándolo en el vestíbulo. Subiendo las escaleras con determinación, Isabel golpeó la puerta del dormitorio de Elena antes de entrar sin esperar respuesta. «Elena, querida, necesitamos hablar», su tono falsamente dulce. Elena se volvió para enfrentar a su madrastra, su expresión una mezcla de confusión y miedo. «Isabel, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese hombre está aquí?», preguntó, su voz temblando. «Todo quedará claro pronto, mi querida, pero primero siéntate. Tenemos mucho que discutir», dio Isabel, haciendo un gesto para que Elena se sentara en el borde de la cama. A regañadientes, Elena obedeció, sus ojos nunca dejando el rostro de Isabel. La madrastra comenzó a caminar por la habitación, sus tacones resonando en el suelo de madera. «Elena, tu obsesión por ayudar a los menos afortunados ha sido preocupante. Tu padre y yo hemos decidido que es hora de que aprendas una valiosa lección sobre el mundo real», comenzó Isabel, su voz cargada de falsa preocupación. Elena sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «¿De qué estás hablando, Isabel?», preguntó, temiendo la respuesta. «Estoy hablando de consecuencias, querida, y de un matrimonio», respondió Isabel, una sonrisa fría formándose en sus labios. El shock golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Se puso de pie abruptamente, sus manos temblando. «¿Matrimonio? ¿Qué matrimonio?», exigió, su voz elevándose una octava. Isabel dejó de caminar, volviéndose para enfrentar a Elena directamente. «Te vas a casar con el mendigo de abajo, Alejandro, ese al que estabas tan ansiosa por ayudar hoy», declaró, saboreando cada palabra. Elena sintió que la sangre se le iba de la cara. «Esto es una locura. No puedes hablar en serio», gritó, su voz haciendo eco en la habitación. «Oh, pero lo estoy, querida, muy en serio. Y antes de que pienses en negarte, déjame explicarte las consecuencias de tu falta de cooperación», amenazó Isabel, su tono bajando a un peligroso susurro. Elena retrocedió tambaleando, sentándose pesadamente en la cama. Su mente daba vueltas, tratando de procesar la absurdidad de la situación. «Solo ayudé a un hombre necesitado. ¿Qué hice tan mal? No puedes
obligarme a hacer esto. Es ilegal. Es inmoral, argumentó, lágrimas de frustración comenzando a formarse en sus ojos. Isabel se acercó, inclinándose para estar cara a cara con Elena. Puedo y lo haré, querida. A menos que quieras ver a tu nuevo amigo mendigo enfrentar cargos muy serios. Policía encontrará algo ilegal en su posesión, ¿no crees? Amenazó, cada palabra goteando malicia. No harías eso. Es inocente. Él no tiene nada que ver con esto, tartamudeó Elena, el miedo apretando su corazón mientras la realidad de la situación comenzaba a hundirse. ¿Por qué estás haciendo esto, Isabel? ¿Qué ganas con todo esto?, preguntó Elena, su voz apenas. Isabel sonrió fríamente, enderezándose. Lo que gano, querida Elena, es una nuera que finalmente entiende su lugar en esta familia y en la sociedad. Vas a aprender que tus acciones tienen consecuencias y que no todos a los que intentas ayudar son dignos. Elena se sintió acorralada, su mirada desviándose hacia la ventana donde había visto llegar a Alejandro antes. El pensamiento de que él sufriera por su culpa era insoportable. ¿Y si acepto? ¿Qué pasa con Alejandro?, preguntó, su voz apenas susurró. Él tendrá una vida cómoda lejos de las calles. ¿Y tú? Mi querida, aprenderás una valiosa lección sobre el mundo real, respondió Isabel, tono casi maternal, pero con una frialdad subyacente que hizo que Elena se estremeciera. Alejandro fue conducido a un lujoso baño adjunto a su nueva habitación. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la gran bañera de mármol y los artículos de aseo cuidadosamente dispuestos en el mostrador. Todo lo que necesita está aquí, dijo el mayordomo, indicando las suaves toallas y productos de afeitado. Alejandro asintió, aún aturdido por la situación. Una vez solo abrió el grifo, observando cómo el agua caliente llenaba la bañera. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde mi último baño real?, murmuró para sí mismo, quitándose lentamente la ropa andrajosa. ¿Saldrá toda esta suciedad? Siquiera recuerdo cómo tomar un baño apropiado, preguntó Alejandro. Una mezcla de ansiedad y anticipación lo invadió mientras se metía en el agua caliente. Alejandro no pudo contener un suspiro de placer. Años de mugre comenzaron a disolverse mientras se frotaba vigorosamente con una esponja suave y jabón perfumado. Sumergió la cabeza bajo el agua, lavándose el cabello repetidamente. El agua se oscureció rápidamente, un testimonio silencioso de los años que había pasado en las calles. Alejandro permaneció en la bañera hasta que el agua se enfrió, saboreando cada momento de limpieza y comodidad. Es como volver a nacer, susurró, viendo su piel limpia por primera vez en años. ¿Quién hubiera pensado que un simple baño podría hacer que alguien se sintiera tan humano de nuevo?, reflexionó. Una ola de emoción lo invadió. Envuelto en una toalla suave, Alejandro se miró en el espejo empañado. Su barba era larga y descuidada, ocultando gran parte de su rostro. Con manos temblorosas, tomó la navaja y la crema de afeitar. Cuidadosamente comenzó a quitarse la barba, revelando lentamente el rostro que había olvidado. Cada pasada de la hoja parecía llevarse no solo el pelo, sino también capas de su vida en las calles. Cuando terminó, Alejandro apenas reconoció al hombre que lo miraba desde el espejo. «Dios mío, ¿realmente soy yo?», murmuró, tocando sus mejillas ahora lisas. «Es como mirar a un extraño del pasado», pensó. Una mezcla de shock y fascinación lo abrumó. Vestido con la nueva ropa que le habían dejado, Alejandro se sentía como un impostor. La tela suave y bien cortada contrastaba fuertemente con los harapos a los que estaba acostumbrado. Se ajustó el cuello de la camisa, incómodo con la sensación de estar bien vestido. Mirándose una última vez en el espejo, Alejandro respiró hondo, preparándose para enfrentar a los demás. «Puedes hacerlo. Con una vida así podrás ayudar a mucha gente», le dijo a su reflejo, tratando de convencerse. Mientras bajaba las escaleras, Alejandro sintió que todas las miradas se volvían hacia él. Elena, de pie al pie de las escaleras, visiblemente jadeó cuando lo vio. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo pareció detenerse. «Alejandro, casi no te reconozco», susurró ella, su voz una mezcla de sorpresa y algo más que él no pudo identificar. Isabel apareció, lanzando una mirada desdeñosa en dirección a Alejandro. «Ah, excelente. Veo que al menos te has limpiado bien», comentó, su tono falsamente alegre. Alejandro asintió, incapaz de encontrar palabras. Mientras se movían hacia el comedor, no pudo evitar notar la mirada persistente de él. «¿Qué estará pensando?», preguntó Alejandro, sintiéndose expuesto de una manera que ni siquiera la vida en las calles lo había hecho sentir antes. «¿Por qué me mira así?», se cuestionó. Los días pasaron en un torbellino de frenéticos preparativos y creciente tensión. Ahora, sentada en la silla del lujoso salón de belleza, Elena miraba su reflejo en el espejo mientras la peluquera trabajaba en su elaborado peinado. Sus ojos, aunque tristes, brillaban con una silenciosa determinación mientras sus manos descansaban suavemente sobre el vestido blanco en su regazo. No podía evitar pensar en Alejandro y los extraordinarios cambios que había experimentado en los últimos días. «Debe sentirse tan perdido como yo. Tal vez este matrimonio sea una oportunidad para realmente ayudarlo, para marcar la diferencia que siempre he querido hacer», murmuró Elena para sí misma, su corazón apretándose con empatía, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. La peluquera, notando la expresión pensativa de Elena, intentó aligerar el ambiente con una conversación casual. «Está emocionada por el gran día, señorita.
preguntó amablemente. Elena dudó un momento antes de responder. Es complicado, pero estoy decidida a sacar lo mejor de la situación, dijo finalmente, su mirada encontrándose con la de la peluquera en el espejo. Su mente vagó hacia los momentos Alejandro en los últimos días, las conversaciones vacilantes, las sonrisas tímidas, la evidente gratitud en sus ojos. Él merece una oportunidad para reconstruir su vida, y tal vez juntos podamos encontrar un propósito mayor en esta situación, reflexionó Elena, mientras la peluquera daba los toques finales al peinado. Elena observaba la actividad en el salón a través del espejo. Pensó en todas las personas que había afuera que necesitaban ayuda, al igual que Alejandro. Su mente comenzó a formular planes, formas de usar su posición y recursos para marcar la diferencia, incluso dentro de las limitaciones de su matrimonio arreglado. ¿Está satisfecha con el resultado, señorita?, preguntó la peluquera, interrumpiendo sus pensamientos. Es perfecto. Gracias, respondió Elena, esta vez con una sonrisa genuina. Esto podría ser el comienzo de algo importante, añadió mentalmente, sintiendo una ola de determinación. En ese momento, Elena captó un fragmento de una conversación entre dos miembros del personal cercanos. Esa es la hijastra de Isabel. ¿Recuerdas ese escándalo que involucró a su madrastra?, susurró una de ellas. La otra asintió, inclinándose más cerca. ¿Cómo podría olvidarlo? Dicen que estuvo involucrada en algo terrible. Nunca probaron nada, por supuesto, pero la conversación se cortó cuando las mujeres notaron la mirada de Elena en el espejo. Rápidamente se alejaron, luciendo culpables. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Algo terrible. ¿En qué estuvo involucrada Isabel? A veces me pregunto si realmente es quien dice ser. Afirma que amaba unirse a nuestra familia, pero actúa como si me odiara, pensó Elena, su mente corriendo. Las palabras de las empleadas resonaban en su mente, mezclándose con sus propias observaciones de los últimos días, especialmente las cosas que Isabel era reacia a discutir sobre su pasado antes de casarse con Javier. Había un rompecabezas allí y Elena estaba decidida a resolverlo. Se acercó a la ventana del salón, su reflejo en el cristal mostrando no solo a una novia, sino a una mujer con un propósito. Voy a descubrir la verdad. Si Isabel está ocultando algo, lo descubriré, prometió Elena a sí misma, su expresión resuelta. Horas más tarde, el sol de la tarde bañaba la imponente fachada de la iglesia, mientras una fila de lujosos coches comenzaba a llegar. Alejandro, vestido con un traje que aún se sentía extraño en su cuerpo, observaba nerviosamente desde la entrada. Los invitados, miembros de la alta sociedad, salían de sus vehículos, sus ojos curiosos y críticos fijos en él. Susurros y murmullos llenaban el aire. Palabras como mendigo y escándalo llegaban a sus oídos. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. La realidad de la situación finalmente lo golpeaba con toda su fuerza. ¿Cómo terminé aquí? ¿Por qué esta gente me mira con tanto asco? Elena murmuró para sí mismo, ajustándose la corbata por centésima vez, sus ojos buscando desesperadamente un rostro amigable entre la multitud. Una pareja de ancianos pasó junto a Alejandro, la mujer incapaz de ocultar su expresión de disgusto. Querido, ¿escuchaste? Isabel dijo que estaba viviendo en las calles hasta la semana pasada. ¡Qué humillación para la pobre Elena!, susurró la señora lo suficientemente alto como para que Alejandro la escuchara. El hombre a su lado asintió, lanzando una mirada de desdén a Alejandro. Dicen que es una especie de castigo, pero exponer así a la familia, mezclarse con gente como él, Elena debe haber perdido la cabeza. Alejandro sintió que la sangre se le iba de la cara. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Isabel había difundido deliberadamente su historia, convirtiéndolo en un espectáculo para humillar a Elena frente a todo. ¿Así que es eso? ¿Soy solo una herramienta para humillar a Elena? ¿Cómo pude ser tan ingenuo?, pensó Alejandro. La ira y la vergüenza se mezclaban en su pecho. Más invitados continuaban llegando, cada mirada y susurro aumentando la incomodidad de Alejandro. Notó a Isabel a lo lejos, saludando a los invitados con una sonrisa falsa, ocasionalmente lanzando miradas triunfantes en dirección. Alejandro apretó los puños, luchando contra el impulso de confrontarla allí mismo. Una mano gentil tocó su hombro, sobresaltándolo. Era Javier, el padre de Elena. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de lástima y culpa. Alejandro, lo siento por todo esto, murmuró, su voz apenas audible. Antes de que Alejandro pudiera responder, Javier ya se había alejado, tragado por la multitud. Incluso su padre parece ser una víctima en este retorcido juego, reflexionó Alejandro, su mente corriendo. Un anciano apoyado en un bastón ornamentado se acercó a Alejandro. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo de cerca. Una mirada de shock y reconocimiento pasó por su rostro arrugado. No puede ser, murmuró el hombre, estudiando atentamente las facciones de Alejandro por un momento. Alejandro sintió una chispa de esperanza, pensando que tal vez este hombre no lo juzgaría por ser un sin techo. El anciano miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera ser observado, antes de inclinarse más cerca de Alejandro. Joven, necesito hablar con usted inmediatamente, en privado. Es urgente, susurró, su voz temblando de emoción contenida. Alejandro, sorprendido e intrigado, asintió lentamente. Por supuesto, señor. ¿Pero por qué?
¿Pasa algo malo?, preguntó, su voz baja y ansiosa. El anciano lanzó otra mirada cautelosa alrededor antes de responder. No aquí. Encuéntrame en la parte trasera de la iglesia en 5 minutos. Hay cosas que necesitas saber, dijo, alejándose tan rápido como su bastón se lo permitía. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo que su corazón aceleraba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era más inquietante e intrigante de lo que podría haber imaginado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre y qué tiene que decirme?, pensó Alejandro, su mente dando vueltas con las habilidades. Poco después de que el anciano le contara todo lo que necesitaba saber, Alejandro, en estado de shock, regresó al interior de la iglesia. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable mientras los invitados se acomodaban en sus asientos. De pie en el altar, Alejandro sentía su corazón latir con fuerza en su pecho. Las revelaciones del anciano aún frescas en su mente. Observaba ansiosamente la entrada de la iglesia, decidido a seguir adelante con el plan por el bien de Elena, a pesar del torbellino de emociones que lo consumía. El reverendo lanzó una mirada preocupada a Alejandro, notando su expresión tensa. ¿Está todo bien, joven?, susurró el reverendo. Alejandro solo asintió, su mandíbula apretada con determinación. Necesito mantenerme fuerte. Elena merece saber la verdad, pero no así, no aquí. No la abandonaré en el altar, pensó, sintiendo el peso de su nuevo conocimiento. Todo está bien, reverendo, respondió. Entonces la música comenzó a sonar y todas las cabezas se volvieron hacia la entrada de la iglesia. Elena apareció radiante en su vestido de novia, pero sus ojos contaban una historia de miedo y determinación. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, Alejandro podía ver la lucha interna reflejada en su mirada. Cada paso parecía costarle un esfuerzo inmenso, como si estuviera marchando hacia un destino incierto. Isabel, sentada en la primera fila, observaba la escena con una sonrisa de satisfacción que ahora parecía aún más siniestra para Alejandro. Si supiera lo que sé ahora, ¿cómo todo cambiará cuando salga la verdad?, reflexionó Alejandro, sus ojos fijos en Elena. Cuando Elena finalmente llegó al altar, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Por un breve momento, una corriente de entendimiento pasó entre ellos. Una conexión silenciosa de dos almas unidas contra una fuerza mayor. El reverendo Martínez comenzó la ceremonia, su voz resonando en la iglesia. Pero para Alejandro, las palabras parecían distantes, eclipsadas por el peso del secreto que ahora cargaba. Aguanta, Alejandro. Todo se revelará en el momento adecuado, se dijo así. La ceremonia continuó, cada palabra del reverendo aumentando la tensión en el aire. Finalmente llegó el momento crucial. Si alguien tiene alguna razón por la que este matrimonio no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre, anunció el reverendo. Un pesado silencio cayó sobre la iglesia. Alejandro sintió que su cuerpo se tensaba. La verdad que había descubierto ardía en su garganta, rogando ser revelada. Luchó contra el impulso mayor en juego. En ese preciso momento, para sorpresa de todos, Isabel se puso de pie abruptamente. Tengo algo que decir, declaró, su voz cortando el silencio como un cuchillo. El corazón de Alejandro casi se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué está haciendo? ¿Podría saber que he descubierto la verdad?, pensó, comenzando a entrar en pánico. Isabel avanzó por el pasillo central de la iglesia, sus tacones resonando en el silencio atónito que se había instalado. Su rostro llevaba una sonrisa cruel mientras se posicionaba frente a todos junto al altar. Queridos invitados, comenzó, su voz goteando falsa dulzura. Creo que todos merecen saber la verdad sobre esta boda. Sus ojos se volvieron hacia Elena, que estaba congelada, su rostro pálido por el shock. Esta joven, continuó Isabel, señalando a la novia, pensó que podía desafiar nuestra posición social mezclándose con la escoria de las calles. Bueno, aquí está el resultado, tonta compasión. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Isabel, por favor, rogó, su voz temblando. No hagas esto. Es demasiado tarde para por favor, querida, respondió Isabel, su tono tan afilado como una navaja. Tú te lo buscaste. Isabel se volvió hacia la congregación, sus brazos abiertos en un gesto teatral. Miren, amigos míos, esta es la novia que eligió casarse con un mendigo, un hombre que hasta la semana pasada vivía en las calles, sucio y hambriento. Murmullos de shock y desaprobación ondularon por la iglesia. Alejandro permaneció inmóvil, sus puños apretados a los costados, la ira hirviendo en sus venas. Isabel continuó su despiadado discurso. Esto es lo que sucede cuando alguien olvida su lugar, cuando se niega a honrar las tradiciones y expectativas de nuestra sociedad. Javier finalmente se puso de pie, su voz temblando de indignación. Isabel, ya basta. ¿Cómo puedes hacerle esto a mi hija?, exigió, indignado. ¿Tu hija? Isabel se rió, el sonido frío y desprovisto de humor. Ella eligió este camino, Javier. Ahora debe enfrentar las consecuencias. El rostro de Elena ardía de humillación, pero algo en sus ojos cambió. Una chispa de determinación se encendió, reemplazando el shock inicial. Dio un paso adelante, lista para enfrentar a Isabel. Pero antes de que pudiera hablar,
Alejandro se movió. Se interpuso entre Isabel y Elena, sus ojos ardiendo con una intensidad que silenció a todo. Basta, basta de tus mentiras, Isabel, dijo, su voz baja pero firme. Toda la iglesia pareció contener la respiración. Isabel dio un paso atrás, sorprendida por la repentina intervención de Alejandro. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, su control comenzando a tambalearse. Alejandro miró directamente a los ojos de Isabel. Años de secretos y manipulaciones estaban a punto de salir a la luz. Diciendo la verdad que has ocultado durante tanto tiempo, respondió, su voz ganando fuerza. El silencio en la iglesia era palpable mientras Alejandro daba un paso adelante, sus ojos fijos en Isabel. Respiró hondo, reuniendo el coraje para lo que estaba a punto de revelar. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara, resonando en las paredes de la iglesia. Ha llegado el momento de la verdad, Isabel. Pensaste que podías enterrar el pasado, pero siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Mi verdadero nombre es Hugo Herrera, aunque ese nombre se siente extraño para mí ahora, ya que he pasado años usando el nombre que me dieron en las calles. Este es el nombre con el que fui bautizado. Soy el hijo de Javier Herrera, el primer esposo de Isabel. Hace unos minutos, un anciano se me acercó. Me contó una historia que, aunque no podía recordar directamente, resonó profundamente dentro de mí. Habló de un niño, el hijo de un hombre rico que desapareció misteriosamente hace años. Ese niño era yo. Reconoció mi marca de nacimiento, la misma que había visto en el hijo de Javier Herrera antes de que desapareciera extrañamente. Isabel, tú eras la segunda esposa de mi padre. Cuando murió en circunstancias misteriosas, heredaste todo, pero eso no fue suficiente. Yo era un obstáculo, el heredero legítimo que amenazaba tu recién adquirido estatus, así que tomaste una decisión que cambiaría nuestras vidas para... Me abandonaste en un pueblo cercano, borrando efectivamente mi existencia de tu vida cuidadosamente construida. Yo era demasiado joven para recordar mucho, y todos te creyeron cuando fabricaste la historia de mi desaparición, la desaparición de Hugo. Durante años, viví en las calles, sin entender por qué me sentía tan fuera de lugar en el mundo. Pero algo siempre me atraía de vuelta a esta ciudad. Era como si inconscientemente supiera que pertenecía aquí, aunque no pudiera recordar por qué. Ese broche que siempre llevas, Isabel, lo recordé. Recordé sostenerlo en mis manos cuando era solo un niño. Era lo único que podía recordar, porque me aferré a él cuando me dejaste en la calle, lejos de todo lo que conocía y amaba. Isabel, no me reconociste cuando me viste en la calle. Irónico, ¿no? La razón por la que despreciabas tanto a los mendigos era porque en el fondo te recordaban lo que habías hecho. Cada vez que mirabas a uno de nosotros, veías al niño que abandonaste. Cuando me trajiste a esta casa, a esta cruel farsa que orquestaste, no te diste cuenta de que estabas trayendo de vuelta el pasado que tanto te esforzaste por enterrar. Alejandro se volvió hacia la novia, que estaba en shock por la revelación. Elena, tu bondad y compasión me dieron la fuerza para enfrentar esta verdad. Tu acto de generosidad aquel día en la calle me dio el coraje para escuchar y ayudar a alguien en situación desesperada. Isabel, tu obsesión con el estatus social, tu desdén por los menos afortunados, tu crueldad disfrazada de lecciones de vida, todo tiene sentido ahora. Era toda una fachada elaborada para ocultar tu pasado, para enterrar la verdad de lo que me hiciste a mí y a mi padre. Pero ya no más, la verdad ha salido a la luz y ya no puedes esconderte detrás de tus mentiras y manipulaciones. Es hora de que enfrentes las consecuencias de responder por la vida que me robaste y el dolor que causaste a tantos otros, incluidos Elena y Javier. Me paro aquí hoy no como el hombre roto que pensaste que podías usar en tus esquemas, sino como Hugo Herrera, reclamando mi identidad y mi legítimo lugar en el mundo. Y estoy aquí para asegurarme de que finalmente se haga. Cuando Alejandro terminó de hablar, la iglesia estalló en caos. Elena permanecía inmóvil, las lágrimas corrían por su rostro, mientras el impacto total de las palabras de Alejandro la golpeaba. Isabel, pálida y temblorosa, parecía encogerse bajo el peso de la verdad finalmente revelada. Javier se alejó de su esposa, conmocionado por la revelación, como si la viera por primera vez y no le gustara lo que observaba. Días después de la dramática revelación en la iglesia, las vidas de todos los involucrados habían cambiado drásticamente. Alejandro, decidido a probar su identidad más allá de toda duda, se sometió a una prueba de ADN con un pariente lejano de la familia Herrera. La tensión era palpable mientras todos esperaban los resultados. En una tarde soleada, Alejandro, Elena y Javier se reunieron en la oficina del abogado de la familia. El sobre que contenía los resultados de la prueba fue abierto con manos temblorosas. «Es positivo», dijo el abogado, su voz haciendo eco en el silencio atónito de la habitación. Alejandro es, sin lugar a dudas, el hijo perdido de Javier Herrera. Elena apretó la mano de Alejandro, lágrimas de alivio y felicidad brillando en sus ojos. Javier, aún procesando todo, colocó una mano reconfortante en el hombro de Alejandro. «Por fin, después de tantos años, la verdad ha salido a la luz», murmuró Alejandro, su voz ahogada por la emoción.
emoción. Es bueno quitar la venda y ver que a pesar de todo, aún podemos ser felices. Las consecuencias para Isabel fueron rápidas y severas. Acusada de fraude, manipulación e incluso posible participación en la muerte de Javier Herrera, enfrentaba una larga batalla legal. En los días siguientes, la policía llegó a la mansión con una orden de registro y confiscación. Isabel, aún en estado de shock, observó impotente cómo los oficiales registraban cada habitación, confiscando documentos, computadoras e incluso su preciado broche, ahora una pieza clave de evidencia. El fiscal, ansioso por hacer un ejemplo de alguien tan influyente, presionó para una investigación completa. Misteriosa muerte de Javier, que había sido declarada un accidente años atrás. La alta sociedad, que alguna vez la reverenciaba, ahora la evitaba como si fuera una plaga. El imperio social de Isabel se derrumbó tan rápido como se había construido. Sus teléfonos dejaron de sonar. Las invitaciones a eventos benéficos y cenas exclusivas desaparecieron de la noche a la mañana. Los antiguos amigos se alejaban cuando la veían en la calle, temiendo que cualquier asociación con ella pudiera manchar sus propias reputaciones. Sus activos fueron congelados mientras continuaban las investigaciones, dejándola sin acceso a los recursos que alguna vez consideró inagotables. La mansión, que había convertido en su castillo personal, ahora se sentía como una prisión dorada, con reporteros acampando afuera, ansiosos por obtener un vistazo de la socialité caída en desgracia. En un giro irónico, Isabel se encontró sola y aislada, experimentando una fracción de la impotencia que había infligido a Alejandro tantos años atrás. A medida que la evidencia se acumulaba y salían a la luz más detalles de sus manipulaciones, quedó claro que enfrentaría no solo la ruina social, sino también la muy real perspectiva de pasar años tras las rejas. Mientras tanto, Alejandro y Elena se acercaron aún más, unidos por la adversidad que habían enfrentado. En una ceremonia íntima muy diferente del espectáculo que Isabel había planeado, se casaron. Esta vez no hubo manipulación ni motivos ocultos, solo amor verdadero y un deseo compartido de marcar la diferencia en el mundo. Alejandro, dijo Elena, sosteniendo las manos de su ahora esposo, ¿qué opinas de usar nuestras fortunas combinadas para ayudar a personas que están en la situación en la que tú una vez estuviste? Los ojos de Alejandro se iluminaron con emoción y determinación. Nada me haría más feliz, mi amor. Convirtamos esta tragedia en algo positivo. En los meses siguientes, Alejandro y Elena establecieron una fundación dedicada a ayudar a las personas sin hogar y a los niños abandonados. Trabajaron incansablemente para proporcionar refugio, educación y oportunidades para aquellos a quienes la sociedad a menudo olvida. Javier, profundamente arrepentido por su papel involuntario en los esquemas de Isabel, se unió activamente a los esfuerzos caritativos de la pareja. La historia de Alejandro, de mendigo a heredero perdido, y su subsiguiente trabajo filantrópico capturó la imaginación del público. Se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, demostrando que es posible superar incluso las circunstancias más adversas. Una tranquila noche, mientras observaban el atardecer desde su porche, Alejandro se volvió hacia Elena. ¿Sabes? Durante años me sentí perdido, como si estuviera buscando algo que no podía nombrar. Ahora me doy cuenta de que estaba buscando eso, un hogar, un propósito. Elena sonrió, acurrucándose más cerca de él. Y pensar que todo comenzó con un simple acto de bondad en la calle. Nunca subestimes el poder de ayudar a alguien, Alejandro. Puede cambiar el mundo. Y así, lo que comenzó como un cruel complot de venganza y humillación se convirtió en una historia de amor, redención y esperanza. Alejandro y Elena, unidos por una adversidad inimaginable, dedicaron sus vidas a convertir el dolor del pasado en un futuro más brillante para otros. La Fundación Herrera, establecida por la pareja, rápidamente se convirtió en una poderosa fuerza de cambio en la ciudad. Se abrieron refugios para personas sin hogar, ofreciendo no solo un techo, sino también programas de rehabilitación y capacitación laboral. Los niños abandonados encontraron hogares amorosos a través de programas de adopción cuidadosamente supervisados. Cada año, decenas de jóvenes recibían becas, dándoles la oportunidad de escapar del ciclo de pobreza que Alejandro conocía tan bien. El impacto de su trabajo se extendió como ondas en un estanque. Otras familias adineradas, inspiradas por el ejemplo de Alejandro y Elena, comenzaron a reevaluar sus propias prioridades. La ciudad, antes conocida por su élite indiferente, ganó una nueva reputación de compasión y progreso social. Alejandro, el niño perdido que se convirtió en un símbolo de resiliencia, frecuentemente hablaba en escuelas y universidades, compartiendo su historia y alentando a otros a nunca perder la esperanza. Elena, por su parte, utilizó sus conexiones sociales para obtener apoyo para causas que anteriormente habían sido ignoradas por la alta sociedad. Juntos, demostraron que el verdadero valor de una persona no está en su estatus social o cuenta bancaria,
sino en su capacidad para tender la mano y levantar a otro. Su historia se convirtió en un poderoso recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la bondad puede prevalecer y que un solo acto de compasión puede desencadenar un cambio profundo. A medida que pasaban los años, Alejandro y Elena miraban hacia atrás con una mezcla de asombro y gratitud por el viaje que los había llevado a donde estaban. Lo que comenzó con un simple gesto de bondad en una calle concurrida, se había transformado en un movimiento que cambiaba vida. Continuaron su trabajo, incansables en su determinación de hacer del mundo un lugar mejor, un acto de bondad a la vez, demostrando que el amor verdadero y la compasión tienen el poder de superar incluso la oscuridad más profunda. Un día, mientras revisaban los últimos informes de la fundación en su estudio compartido, Elena notó que Alejandro estaba inusualmente pensativo. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó ella, colocando suavemente su mano sobre la de él. Alejandro levantó la vista, sus ojos brillando con emoción contenida. Estaba pensando en cómo ha cambiado todo, Elena. Años estaba en las calles sin saber quién era realmente. Y ahora, míranos. No solo hemos encontrado nuestra propia felicidad, sino que estamos ayudando a otros a encontrar la suya. Elena sonrió, recordando el día en que vio a Alejandro por primera vez. Nunca olvidaré ese día en la calle. Algo en ti me llamó la atención. Quizás en el fondo sabía que estábamos destinados a encontrarnos. Es increíble cómo un pequeño acto de bondad puede desencadenar tanto cambio, reflexionó Alejandro. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no te hubieras detenido ese día. No podemos cambiar el pasado, Alejandro, dijo Elena, apretando su mano, pero podemos dar forma al futuro, y eso es exactamente lo que estamos. En ese momento sonó el teléfono. Era del centro de rehabilitación que habían abierto recientemente. Un joven que había estado viviendo en las calles durante años había decidido finalmente aceptar ayuda. Su historia era sorprendentemente similar a la de Alejandro. Vamos, dijo Alejandro, poniéndose de pie. Tenemos trabajo que hacer. Mientras se dirigían al centro, Alejandro reflexionó sobre cómo su vida había dado un giro completo. De ser alguien que necesitaba ayuda desesperadamente, se había convertido en alguien que podía brindar esa ayuda a otro. Al llegar al centro, se encontraron con un joven tembloroso y desconfiado, con ojos que reflejaban años de dolor y desconfianza. Alejandro se acercó a él con gentileza. Hola, soy Alejandro, dijo suavemente. Sé que puede ser difícil confiar, pero quiero que sepas que entiendo por lo que estás pasando. Yo también estuve donde tú estás ahora. El joven lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Tú? Pero mírate, tienes todo. Alejandro sonrió con comprensión. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que no tenía nada, ni siquiera la esperanza. Pero alguien me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Y eso lo cambió todo. Mientras Alejandro compartía su historia, Elena observaba con orgullo y amor. Vio cómo los ojos del joven comenzaban a brillar con un destello de esperanza, el mismo destello que había visto en los ojos de Alejandro aquel día en la calle. Esa noche, de vuelta en casa, Alejandro y Elena se sentaron en su porche favorito, mirando las estrellas. ¿Sabes, Elena? Cada vez que ayudamos a alguien, siento que estamos honrando a todas las personas que nos ayudaron en nuestro camino, dijo Alejandro, voz suave en la quietud de la noche. Elena asintió, recostándose en su hombro. Es como si estuviéramos tejiendo una red de bondad, cada acto conectado con otro. Y esa red, continuó Alejandro, es más fuerte que cualquier fortuna o estatus social. Es lo que realmente hace que una sociedad sea rica. Mientras la noche avanzaba, Alejandro y Elena permanecieron en silencio, disfrutando de la paz que habían encontrado y la satisfacción de saber que estaban marcando una diferencia real en el mundo. Su historia, que comenzó con un acto de bondad en una calle